Buenos días. Bienvenidos a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la factorización. La factorización se puede realizar a través de distintos métodos. Y uno de esos métodos se conoce como factor común, cuando el factor común es un polinomio. Antes de comenzar a desarrollar el tema, es conveniente que hablemos acerca de dos conceptos. Uno de esos conceptos que considero que es básico es el concepto de término. ¿Qué es un término? Un término es una expresión algebraica que está compuesta fundamentalmente por 4 elementos. Esos elementos son el signo, acá lo vemos, una parte numérica que se conoce como coeficiente, una parte literal que se conoce como variable o incógnita y un exponente. Si observamos cada una de estas expresiones algebraicas, allí vamos a conseguir uno o más términos. Si observamos esta expresión algebraica, allí observamos dos términos. Este término se conoce como término algebraico, ya hablamos de él. Y este término se conoce como término numérico o término independiente, porque no depende de ninguna variable. Bien, una vez entonces que ya entendemos lo que es un término, vamos a hablar acerca de lo que es factor. Tomemos este ejemplo. ¿Qué nos indica esta relación de elementos? Nos indica una multiplicación. Se está generando allí una multiplicación. 27 por x. 27 y x son dos factores. 27 es un factor, x es otro factor. Y ambos factores al operarse generan un producto. Vamos a tomar de nuevo esos factores, 27 por x. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que si yo tengo una multiplicación de dos factores, pero uno de esos factores se transforma y se convierte, por ejemplo, en esta expresión algebraica, seguimos teniendo dos factores, porque lo que tengo que hacer es agrupar esta expresión algebraica en un paréntesis. Y al hacerlo, se me convierte en un solo factor. Entonces tengo 27 como factor y el otro factor está compuesto por dos términos. Es una expresión algebraica compuesta por dos términos. Pero esta expresión algebraica, sin importar la cantidad de términos que la conformen, al estar agrupada dentro de un paréntesis, se transforma en un solo factor. Entonces aquí tenemos dos factores simplemente. 27 que multiplica a este otro factor que está conformado por distintos términos. Bien, vamos a trabajar solamente con esta expresión algebraica, es decir, con esta multiplicación de factores. ¿Cómo lo hacemos? 27 por x me da entonces 27x, menos 27 por 1 me da 27. Bien, supongamos que en vez de que nos den los factores, ¿sí? En vez de que nos den estos factores para que obtengamos un producto, me dan el producto y me dicen que obtenga los factores originales que generaron este producto. Entonces es allí cuando debemos entender lo que es un factor común. ¿Qué hacemos para poder obtener el factor común? Pues lo que hacemos es preguntarnos. Ya sabemos que es 27, pero si no lo sabemos, simplemente nos preguntamos. Tengo dos términos y en ambos términos existen dos factores en esta oportunidad. Aquí 27 por x, dos factores, y 27 por 1, dos factores. Mi pregunta es, entre estos dos términos, ¿cuál es el factor común? Pues el factor común es 27. Bien, abro un paréntesis y entonces ahora yo quiero saber qué sucedió con esta expresión algebraica cuando extraje el factor común. Para resolver esto, hay dos maneras de hacerlo. La manera clásica, que es la más larga, y la manera directa. La manera o la forma directa de hacerlo se hace cuando normalmente este tipo de expresiones son sencillas, como en esta oportunidad. Pero cuando es un poco más compleja, es conveniente utilizar la manera clásica o la forma clásica de resolver el problema o el ejercicio. Vamos entonces a resolverlo a través de la forma clásica. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Bueno, porque más adelante es bueno que nos vayamos familiarizando con esto, porque más adelante lo vamos a utilizar.
en los otros ejercicios que vienen. Entonces tomamos la expresión original, que es 27x menos 27, y lo dividimos entre el factor común. Abrimos paréntesis y simplificamos. 27 entre 27 me da 1 por x entre 1, pues me da x, menos 27 entre 27 me da 1. Luego abrimos de nuevo el paréntesis y multiplicamos. En este caso pues es directo. 1 por x me da x menos 1. Y ese es el resultado esperado. Bien. Una vez entonces que ya entendemos lo que es factor común, ahora sí podemos desarrollar el tema relacionado con el factor común cuando el factor común es un polinomio. Pero existen dos casos. Vamos a presentar el primer caso y luego entonces hablamos del segundo caso. Vamos a presentar el primer caso, obviamente, a través de un ejercicio. Tenemos este polinomio que al mismo tiempo está compuesto por dos términos. Y para obtener el factor común, simplemente nos preguntamos, ¿entre estos dos términos existe algún factor común, algún elemento que sea común a ellos dos? Efectivamente, es n menos 1. Y así lo extraemos. Abrimos un paréntesis y nos preguntamos, ¿qué sucedió con esta expresión cuando extraje el factor común? Y aquí está el resultado. Bien, la manera sencilla de hacerlo es que yo pregunto, si tengo n-1 como factor, para que él sea igual de nuevo al primer término, ¿qué le falta? Lo que le falta es multiplicarlo por 2x. Y así lo hicimos. Tengo el factor común. Si yo quiero que este factor común sea de nuevo igual que el segundo término, ¿qué le falta a n-1 para ser igual al segundo término? Pues 3 menos y. Entonces es 2x menos 3 menos y. Y este es el resultado. Sin embargo, vamos a hacerlo de nuevo por la forma clásica para que la practiquemos. ¿En qué consiste resolverlo a través de la forma clásica? Tomamos la expresión original, ¿sí? Esta que está acá, y la dividimos entre el factor común. Cada término se debe dividir entre el factor común. Para verlo con más detalle y de una forma más clara, pues dividimos cada término entre el factor común. Abrimos un paréntesis y simplificamos. Entonces n-1 entre n-1 se me compensa, me queda 2x menos, simplificamos, 3y. Y este es el resultado esperado, que ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a presentar otro ejercicio. Fíjense, tenemos esta expresión algebraica. Tenemos que encontrar un término o un factor común entre los términos que conformen la expresión algebraica. Aquí vemos que n menos m es parecido a esto que está acá, a esta expresión, a estos términos que están acá, solo que en este caso n está positivo y n está negativo. Aquí m está positivo y m está negativo. ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer? Invertir los signos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Copiamos de nuevo nuestra expresión algebraica original y agrupamos estos dos términos y los multiplicamos por menos 1. Vamos a correr esto un poco para que nos quepa la multiplicación de los signos. Bien, entonces agrupamos estos dos términos, ¿sí? Y lo multiplicamos por menos 1. Se entiende que aquí hay un 1. Esto es una multiplicación de factores. Entonces multiplicamos menos 1 por 1 y me da menos 1. Ahora multiplicamos el segundo factor. Menos por más me da menos y menos por menos me da más. ¿Listo? Ya tenemos entonces lo que queríamos. Estos elementos ahora sí son idénticos a estos elementos, solo que hay que ordenarlos, o sea, pasar n al primer lugar y m al segundo lugar. Entonces eso es lo que vamos a hacer, así de sencillo. Pasamos n al primer lugar y m al segundo lugar. Ok, entonces esta expresión algebraica original pues se me transforma en esta que está acá, simplemente al multiplicar estos términos por menos 1. Bien. ¿Qué hacemos a continuación? Pues vamos a extraer el factor común. ¿Cuál es el factor común? Entonces, entre estos dos términos, ¿verdad? Porque esto es un término que está multiplicado por 1,
y esto es otro término, que está multiplicado en este caso por 4x. ¿Cuál es el factor común entre estos dos términos, entre ambos términos? N menos m. Abrimos un paréntesis y nos preguntamos, ¿qué le falta a n menos m para ser idéntico de nuevo al primer término? Lo que le falta es 4x y lo colocamos acá, menos ¿qué le falta a n menos m para ser igual al segundo término? Pues obviamente no le falta nada porque n menos m es el segundo término, por lo tanto colocamos 1 para que al multiplicar n menos m por 1 se me replique el segundo término. ¿Listo? Entonces, vamos a presentar otro ejercicio. Es mucho más sencillo en esta oportunidad. Se ve que es mucho más sencillo. Aquí tenemos dos términos, un primer término y un segundo término. Y nos preguntamos, entre ambos términos, ¿cuál es el factor común entre ambos términos? Pues obviamente allí lo vemos, es x más 1. Lo colocamos, x más 1. Y queremos saber qué sucede con esta expresión algebraica cuando extrajimos este factor común. Entonces abrimos un paréntesis y nos preguntamos, ¿qué le falta a x más 1 para ser de nuevo igual al primer término? ¿Qué le falta? Entonces, ¿qué le falta? Le falta x más m y lo colocamos acá, x más m, menos, ¿qué le falta a este factor común para ser igual al segundo término? ¿Qué le falta? Pues le falta x menos n y lo colocamos acá. Pero esto se ve malísimo. Dos paréntesis de esa manera, agrupar esto con dos paréntesis se ve muy mal. Entonces tenemos que usar los signos de agrupación. Hay una jerarquía con respecto a los signos de agrupación. Primero colocamos el paréntesis, resolvemos, luego colocamos el corchete y luego colocamos la llave. O sea, siempre vamos a empezar a resolver lo más profundo que es el paréntesis. Por lo tanto, entonces este paréntesis que está acá debemos sustituirlo por un corchete. Así de sencillo. Bien, entonces ¿qué nos indica esto? Que debemos operar los paréntesis y eso es lo que vamos a hacer. Copiamos de nuevo x más 1 y fíjense, si vamos a operar los paréntesis y el paréntesis va a desaparecer, entonces el corchete vuelve de nuevo a ser un paréntesis. Y bajamos ahora esta expresión x más m menos x, menos por menos me da más n, y subimos esto para continuar con el desarrollo del ejercicio. Bien, entonces colocamos de nuevo x más 1, abrimos el paréntesis, x positivo, x negativo se compensan, se van, y me queda más m más n, y este es el resultado. A continuación deberíamos desarrollar el segundo caso de un factor común cuando es polinomio. Este caso se conoce como agrupamiento de términos, pero este caso lo vamos a resolver en un siguiente video. En la descripción les dejo el link de ese video y de todas maneras también se los dejo acá arriba. Bien, muchísimas gracias. Si les gustó el video, si lograron entenderlo, le agradezco entonces por favor suscríbanse y denle like. De esta manera seguiremos bajando contenido. Hasta una nueva oportunidad.